Voy a tomar la última pregunta y usted puede entonces responder a ambas. Adelante. Sí, buenos días. Domingo Tavares, de República Dominicana. Yo voy a hacer una pregunta múltiple, básicamente. Serían dos. Rescatando un poco el comentario sobre el monitoreo que se está llevando a cabo de las prácticas del gobierno electrónico, quisiera saber si dentro de ese monitoreo se podría especificar claramente si el impacto en cuanto a lo económico, social, para el gobierno, para el ciudadano, si puntualmente, digamos que podríamos tener claramente identificado cuánto sería para un ciudadano la economía en recibir un servicio, por ejemplo, físico, o en ventanilla del gobierno, o un servicio virtual. Y igualmente para el gobierno, cuánto invierte el gobierno, gasta el gobierno, digamos que la economía de escala que podría recibir el gobierno brindando un servicio electrónico o un servicio físico. Eso por un lado. Porque yo creo que ese tipo de información es importante, dado que, como se ha hablado también durante el transcurso de la conferencia, existe una problemática que es más bien la cultura, ¿no?, mental. Y precisamente para poder trabajar ese tipo de barreras, necesariamente requerimos de insumos para poder realmente sensibilizar a los actores importantes de la sociedad, en este caso al ámbito político, al ámbito empresarial, para que se vea claramente el aprovechamiento y la utilidad de este tipo de iniciativas, ¿no? Y por otro lado, una pregunta con respecto a cómo funciona o opera, en el caso de Colombia, el financiamiento para este tipo de proyectos. Mencionamos también al señor Figueres, el expresidente Figueres, sobre el uso de los fondos de servicios universales. ¿Usa Colombia los fondos de servicios universales para este tipo de proyectos del gobierno electrónico? Porque realmente hay países, en República Dominicana, por ejemplo, tenemos algunas limitaciones con ese aspecto, puntualmente por un asunto de ley. Porque la ley enmarca, en el caso dominicano, que son fondos específicamente, digamos, enfocados al desarrollo para ámbitos rurales, aquellas comunidades que no tienen conectividad, que no tienen acceso, están desprovistas de esas oportunidades, por el mismo hecho de la competencia o por el mismo hecho que no hay posibilidad de retorno si la inversión privada se fuera a esos lugares. Esas son las gracias. Respondo primero la inquietud del señor ministro de Salud del Perú. Yo se la voy a voltear la inquietud. Yo creo que ahora lo más importante es que los ciudadanos están conociendo sobre el Estado y la gestión pública. Antes, cuando no existían estas tecnologías, realmente el ciudadano muy poco tenía cómo enterarse cuál era el presupuesto, cómo se gastaba el presupuesto, en qué contrataban, porque para tener esa información tenían que buscar a alguien en la institución que se la diera si era que no la publicaba. Fíjese que ahora, al menos, en la medida en que en cada uno de nuestros países haya la obligación de tener una página web sobre el Ministerio de Comunicaciones de Colombia, qué hace el ministerio, en qué se gasta la plata, quién contrata, cómo contrata, ya ahí estamos generando estamos acumulando una información que antes no tenía el ciudadano. Ahora, por el otro lado, las instituciones comenzamos a recibir información de los ciudadanos que antes tampoco teníamos fácilmente o había que desempolvar cajas con formulario para poderlas digerir. El caso de impuestos, por ejemplo, nosotros hemos reducido en los últimos 3 años la evasión de impuestos a tal nivel desde el momento en que se introdujo el sistema electrónico en esta materia. ¿Por qué? Porque ya hoy sabemos y podemos cruzar la base de datos de impuestos con la base de datos de afiliación, por ejemplo, a la Seguridad Social. Entonces ya ese cruce de base de datos nos permite identificar qué colombiano
que debe tener, porque según la afiliación de la Seguridad Social gana tanto de ingreso que colombiano está evadiendo impuestos. Entonces, ahí veo yo también que la administración pública comienza a recoger y a poner a su disposición un volumen de información que tiene que tener la capacidad también de manejarla y de procesarla. Ahí hay un primer gran reto para la administración. Yo disiento de pensar que a mayor información acumulada, menor capacidad de conocimiento, de ejercer ese conocimiento. Precisamente estamos en la sociedad de la información y creo que el gran reto es que ya nosotros no nos vamos a perdernos en ese mar, sino que nos focalizamos en lo que nos gusta. Entonces ahí es donde comenzamos a mirar los blogs, el que le gusta el fútbol, los blogs de fútbol, el que le gusta la ciencia y la tecnología, nos vamos a ver hacia dónde va la tecnología, etcétera. Entonces también se ha dado un proceso de especialización en la búsqueda de esa información, si uno sabe lo que quiere. La persona que no sabe puede verse perdida en ese sentido. Entonces, yo creería que efectivamente esa gran apertura y oferta de información, por el contrario, y lo ve uno, puede verse como una gran oportunidad de poder comenzar a focalizar y a desarrollar elementos de búsqueda. Casualmente este fin de semana un gomoso, una persona que le gusta mucho estas cosas, ha comenzado a desarrollar en su computador tiene ya unos buscadores especiales y organizada su información para no perderse con tanta información que puede encontrar en la red. Entonces, la respuesta que yo diría es, nos toca ayudar a nuestros niños, nos toca ayudar a nuestros jóvenes a orientar un poco en esos procesos de búsqueda, pero también a orientarlos en que se focalicen aquello que es de su interés. Con relación al impacto que hablaba el representante de República Dominicana, sí es posible y de hecho cuando nosotros vendimos el año pasado esto en el Consejo de Ministros llevábamos unos datos de cuánto le costaba a una persona que duraba en promedio, o sea, las entidades tienen un promedio de cuánto dura una persona haciendo una fila hasta que llega a la ventanilla y cuánto tiempo dura el proceso. Esos promedios los valoramos y nos permitía decir entonces a nosotros que si al día hacían fila 500 colombianos y eso en términos de horas y eso valía tanto, eso le significaba a la economía tanta plata. Pero si hoy ya no tiene que hacer la fila, sino que lo hace en 3 minutos, ¿a cuánto se reduce? Eso lo hicimos y esa fue la manera de impactar al presidente y a los ministros dándoles cifras de cuál era el ahorro. O sea, sí es posible. Nosotros hicimos los cálculos para los temas más importantes porque uno sabe el perfil de la gente que hace la fila, si es de salario mínimo, porque se lleva un poco el registro. Entonces, sí es posible y yo creo que usted lo ha dicho muy bien, es la mejor manera de mostrar los ahorros que hay en el uso de esta tecnología y los efectos de la economía.